Bien, damos por aprobado el decreto número 58 y vamos a contarles que la finalidad principal de esta sesión es la aprobación del expediente del presupuesto de recursos y gastos del año 2023, para lo cual se han incorporado dos temas que son precedentes, uno obligatoriamente precedente y uno por urgencia, de los cuales vamos a dar tratamiento en primera instancia antes del presupuesto. Uno es el primero, y a nuestro criterio el fundamental para dar tratamiento con el presupuesto, el expediente 311/20, para lo cual se ha elaborado dictamen el proyecto de ordenanza nomenclador de funciones y escalafón personal municipal, lo que conocemos entre todos como sinceramiento horario. Así que vamos a dar lectura por secretaría el dictamen de la comisión y comenzamos con el tratamiento. El dictamen dice: visto el expediente 311/20 y de acuerdo a la reunión de la Comisión de Reglamentos, Poder y Asuntos Legales, ha decidido hacer dictamen in voce para la sesión correspondiente. Firma presidente de la Comisión, Santiago Cabuso, presidente de la Comisión de Reglamentos de Hacienda y Presupuesto, y Rosa Anzazu, presidente de la Comisión de Reglamentos, Poderes y Asuntos Legales. Bien, concejal Menéndez, le vamos a dar la palabra. Gracias, señora presidenta. Hoy, como bien expresaba usted, le vamos a dar tratamiento a un proyecto que ahí por el año 2020 presentó nuestro bloque y empezamos a comentarlo, a exponerlo, a debatirlo dentro del seno del Consejo Deliberante, y como tiene impacto directo en las cuentas municipales, por supuesto, con participación del equipo técnico del Departamento Ejecutivo. Hubieron momentos donde existieron ciertas pausas en el análisis, en el tratamiento. Mucho probablemente haya tenido que ver con el estado de pandemia que veníamos transitando, y destinábamos los esfuerzos en otras cuestiones que eran más importantes. O más urgentes, no quiere decir que sean más importantes. Porque a nuestro entender, y así con el tiempo logramos entender todos e incluso hacer mejoras al proyecto original que fortalecieron el mismo, y está relacionado con lo que denominamos y se instaló entre las trabajadoras, los trabajadores municipales, en el Departamento Ejecutivo, por supuesto en el Consejo Deliberante, entre nosotros, entre los medios de comunicación, como sinceramiento del régimen horario. Que esa es la columna vertebral, podemos decir, de este proyecto. Si me permite, señora presidenta, desde nuestro bloque elaboramos unos modestos cuadritos. Parece que involucionamos en tecnología porque pasamos del proyector a unos cuadritos, pero bueno. Para que, no para nosotros que ya lo hemos discutido y entendido, pero para los que lo ven por primera vez, nosotros
podemos afirmar y en el mismo proyecto, dentro de los vistos y considerandos, habla de que nuestro escalafón municipal tiene más de 2 décadas de vigencia, o sea, más de 20 años, más cerca de 30 años, con muy poquitas modificaciones, y la realidad de los trabajadores y trabajadores de nuestro municipio ha ido variando. Poníamos como ejemplo que allá hace 30 años lo que se denominaba guardería municipal mayoritariamente, conceptualmente, era un hogar de atención de niños previos al ingreso al jardín, con personal que básicamente lo que tenía era un gran amor por el cuidado de los niños, pero no estaba, mayoritariamente hablando, profesionalizado. Y lo mismo pasaba en el sistema de salud. El sistema de salud, hace 30 años o más, la mayoría de las enfermeras y enfermeros eran empíricos, grandes trabajadoras o trabajadores con grandes conocimientos que habían logrado aprender de los viejos médicos que le enseñaban, pero ni siquiera existía la posibilidad de obtener un título terciario o universitario de enfermería. La evolución en el conocimiento y el correr del tiempo hicieron que distintas actividades se profesionalicen. Y es así que hoy en el jardín maternal, miren la evolución, que hasta cambia el nombre, que tiene un sentido ese cambio. No es más una guardería, sino es un lugar no solo de contención, sino de educación. Y hay un cuerpo excelente de docentes que lo encabezan. Y lo mismo nos pasó en salud. Las grandes enfermeras que alguna vez nos pueden haber atendido se han ido jubilando y las que se venían renovando tuvieron la oportunidad concreta de capacitarse y obtener un título terciario y hasta universitario con la licenciatura. Nada de eso estaba contemplado en el escalafón. Si bien el escalafón dice docente, no se le retribuía como tal. Si bien el escalafón decía enfermera A o enfermera B, no se le retribuía como tal el título. Y es así que en el 2019 incursionamos en la primera modificación profunda del escalafón, que fue con la carrera municipal de enfermería, que el único objetivo que tuvo, y que por suerte salió por unanimidad y que está en plena vigencia, fue la jerarquización de todo el personal de enfermería. Pero nos quedaba la gran deuda con el resto del personal. En lo que respecta a encasillar o cuadrar a las trabajadoras y trabajadores en la verdadera función y capacitación que tenían. Pero a su vez, la antigüedad del escalafón estaba relacionado con la existencia de 2 únicos regímenes horarios. Y acá en este primer cuadrito claramente lo marca, existe, hasta que le demos tratamiento a esto, 2 regímenes horarios. Uno que llamamos de 32 horas semanales, donde el trabajo es de lunes a viernes de 6 horas y media diarias, y uno de 48 horas semanales, que originalmente fue creado como régimen de excepción
y exclusivamente para un sector de salud y el plan vial, eso fue el origen, la intención del original, que como tenía una carga horaria exactamente del 50%, los básicos eran un 50% más. Y a modo de señalar la diferencia entre uno y otro, aquel trabajador o trabajadora que reviste en el régimen de 32 horas semanales, el básico es de 44.133,34 y en 48 horas 66.200. Ahora en los 30 años, y quizá hace una década un poco más aceleradamente, se tomó como herramienta, a veces en la jerga cotidiana decimos como parche, de los cuales yo fui funcionario, así que también lo utilizamos como parche, de jerarquizar o de pagar esa tarea que no estaba comprendida en el nomenclador, incorporando personal que en realidad cumplía 32 horas y media con un básico de 48 horas. Y a su vez, la realidad marcó ahí por el 2017 que el jardín maternal, lo que decimos los docentes con título de docente, a los efectos de poder trabajar en docencia en otro turno, comenzaron a necesitar trabajar una jornada aún más reducida, de 4 horas, de 8 a 12. Entonces se accede a que el personal docente, y lo hago a modo de ejemplo, cumpla efectivamente 20 horas cuando en realidad se encontraba en una escala de 32 horas semanales. Y eso fue ocurriendo hasta el día de hoy. Y en el medio también dimos tratamiento y aprobación por unanimidad como reconocimiento a todo el personal de salud del desgaste prematuro, reduciendo a 36 horas semanales, pero con un básico de 48. Entonces veíamos una empleada o empleado X que cobraba un sueldo de 32 horas y media y trabajaba 6 horas y media todos los días. Otro empleado que cobraba 32 horas y media y trabajaba 20 horas por día. Otro empleado que cobraba 48 horas y trabajaba 36 horas por el beneficio de la ordenanza. Y otro empleado o empleada que cobraba el régimen de 48 horas, pero trabajaba 32 horas y media. Eso generaba una inequidad salarial que no solo que pasaba a ser injustificada, sino que iba en crecimiento. Y es por eso que a partir del 2020 empezamos a analizar a ver cómo se podía resolver. Y de ahí el nombre de sinceramiento del régimen horario. O sea que cada trabajadora y trabajadora municipal pueda cobrar un salario en función a la cantidad de horas efectivamente realizadas. Desde la matemática es muy simple, porque si hubiese sacado el valor de hora y se multiplica por la cantidad, pero ¿quién se hacía cargo de los perjuicios de los que iban a cobrar de menos? Por eso que hicimos, y eso es lo que presupuestariamente demanda más dinero y por ahí demandó más análisis presupuestario, lo que llamamos el corrimiento de categorías, de básicos de categoría. Y proponemos hacer un régimen de 20 horas
un régimen horario de 20 horas que iba a ir apuntado fundamentalmente a docentes, pero con la escala salarial de 32 horas. Proponíamos un régimen de 32 horas con efectivo cumplimiento de 6 horas y media de lunes a viernes, corriendo los básicos de 48 a eso de 32 horas y media. Y ahí aparece el régimen de 36 horas, que es de efectivo cumplimiento por el personal de salud. El personal de salud, todos los que estamos acá sabemos, cumple 6 horas de lunes a sábado. Entonces era injusto que tenga el mismo básico que un trabajador o trabajadora, por ejemplo, del Palacio o de cualquier otra área, que tenía un cumplimiento efectivo de 6 horas y media de lunes a viernes, o sea, 32 horas y media. Así que la proporción sacada por hora nos queda una nueva categoría abonando esas 4 horas y pico que se le debían. Pero aparece de otra área una nueva necesidad, que muchos las conocemos, como por ejemplo los choferes de las combis, o por ejemplo los maquinistas o camioneros del plan vial. ¿Por qué? Porque administrativamente hoy se puede fijar una jornada laboral de 7 a 1:30 de la tarde para el personal en general del Palacio o administrativo del hospital, por ejemplo. Pero no para el personal maquinista, que muchas veces necesita más horas para completar la jornada, incluso los viajes de ida a la reparación y la vuelta. Por eso se genera una nueva escala salarial de 40 horas con un monto en los básicos superiores, por supuesto. Y el histórico régimen de 48 horas, que va a seguir estando, la verdad la idea es, la práctica dice que no existen necesidades de trabajadores que estén 8 horas de lunes a sábado. Rarísimas excepciones, porque salud está cubierto, plan vial está cubierto, que son los que más horario demandarían. Así que también está esa escala. Ese corrimiento y sinceramiento de todo el régimen horario hace que tenga impacto inmediato en lo que refiere a todos aquellos cálculos que se hacen, como por ejemplo la carrera municipal de enfermería. La carrera municipal de enfermería, nosotros por ordenanza aprobamos por unanimidad, con vigencia a partir del 1 de enero del 2020, que aquella o aquel auxiliar de enfermería cobraba el 1,25 de la categoría 13 del régimen horario que cumplía. El que accedía al título de enfermera o enfermero profesional, el 1,5. Y el que era licenciado o licenciado, 2 de la categoría 13 como referencia. Al hacer el corrimiento y el sinceramiento de los verdaderos básicos, nos pasa que, por ejemplo, un licenciado que hoy, noviembre y diciembre, tiene un básico de 137.200, va a cambiar por un básico superior porque la base de cálculo es superior. Y a su vez, este proyecto de sinceramiento viene a saldar una deuda que teníamos, y siguiendo en la línea del incentivo a la capacitación, a muchos profesionales, técnicos, y ahí también están incluidos los docentes, que
que tienen una capacitación, como puede ser una tecnicatura, un título universitario, cualquier tipo de capacitación, que no todas las capacitaciones como en enfermería se les dio el mismo valor, y así se generó para todo el personal técnico, profesional y docente, a similitud de la carrera municipal de enfermería, 3 categorías, A, B y C, donde el de la categoría, el que es profesional con un título, por ejemplo una diplomatura, accedería a un básico del 1,25 y se tomó como categoría de referencia la 14, una categoría alta. Aquel que tiene una tecnicatura, o sea, con un nivel de capacitación mayor y de esfuerzo mayor, accedería a 1,5 básicos de la categoría 14. Y aquel que tiene un título universitario revestiría en técnico clase A o profesional en clase A con 2 básicos. Y así se salda una deuda que hay en distintas áreas, como por ejemplo jardín maternal con los docentes, salud con los técnicos que hay, técnicos en el área de laboratorio, técnicos en el área de radiología, técnicos en el área de estudios en general. Hablaba con gente del hogar, también hay gente con tecnicaturas que podría encuadrarse dentro de esta área, seguramente en obras públicas, y a su vez, siguiendo la misma línea, esos técnicos pueden cubrir realmente una jornada laboral de 20 horas, de 32 horas y media, de 36, de 40 o de 48, en función a la cantidad efectiva. El ejemplo clásico es el asistente social. El asistente social, que hoy es una figura normal en cualquier actividad, en cualquier mesa de trabajo de las que existen, hace 30 años no existía. Había muy pocos, poquísimos. Hoy es, gracias al acceso a la capacitación y a la posibilidad de estudiar, muchos más profesionales. Entonces, no había posibilidad de encuadrarlos dentro del escalafón. Básicamente, el sinceramiento del régimen horario es una actualización muy beneficiosa para las trabajadoras y trabajadores municipales en lo que respecta al encuadre real del horario. Hoy muchas trabajadoras o trabajadores tienen en su poder un decreto de nombramiento donde dice que el régimen horario es de 48 horas. Desde antes y ahora mismo se viene diciendo, no, cobrás por 48 horas, tenés el decreto, pero trabajás 32 horas y media. Pero sin darnos cuenta lo empujamos a una vulnerabilidad o la posibilidad de que en un futuro, ante un cambio de gobierno o de humor del actual o del próximo, lo que sea, le pueda exigir el cumplimiento real de las 48 horas. Con esto se logra, sin perjudicarlo salarialmente, incluso en muchos casos mejorando, un decreto donde lo designe en la real carga horaria, que eso lo beneficia en cuanto a la estabilidad total. También un capítulo aparte es el impacto que esto tendría en todos aquellos jubilados. El corrimiento de las categorías hacen que tengan un impacto real, lo hemos tenido la posibilidad de corroborar incluso
Nuestro bloque viajó junto con funcionarios del Departamento Ejecutivo y el propio intendente municipal. Tuvimos una reunión técnica con el IPS y hay posibilidades concretas, aclaro, no a partir de enero. Esto es aplicable a partir de enero para todo el personal activo municipal. Pero para los jubilados siempre sabemos que lleva 3, 4 y hasta 5 meses, porque es un cambio de raíz del escalafón municipal. Pero van a tener un beneficio todos. En general, espero no olvidarme nada, pero en estos días todos nos hemos encontrado, porque como se ha venido hablando y se iba a tratar hoy, las dudas del personal son muy grandes y es fundamental que podamos dar tranquilidad a todos y ponernos a disposición de quien tenga cualquier duda de que esta aplicación no perjudica a un solo trabajador o trabajadora municipal, a ninguno. También es cierto que hay algunos trabajadores y trabajadoras municipales, no pocos, que a raíz del sinceramiento del horario los beneficia salarialmente. Y lo que sí a todo el personal municipal, desde la garantía de tener un instrumento como es un decreto, les da la garantía de que nadie puede, en un futuro, hasta el día que se jubilen, modificarle el horario haciéndolo trabajar por sobre la jornada. Y en todo caso, lo que se trabaje por sobre la jornada se computará como hora extra como corresponde. Hay otra parte que preferiría, va a ser más cortita que esta porque ya creo que quedó muy claro. Otra pregunta que muchos nos hacen, yo estoy cobrando como 48 horas, aunque trabajo 32 horas y media o 30 horas, porque fui nombrado en 48 horas y si tengo un decreto de 32 horas y media, a pesar que me pagás la escala de 48, el día que me jubile, ¿cómo me jubilo? ¿Con 32 horas y media o como 48? Es una pregunta que muchos nos han hecho. Bueno, como está la ley hoy, por eso sí no podemos ir más allá de lo que pase en un futuro. Hoy todos los trabajadoras y trabajadores que aportan a la caja del IPS se jubilan en la mejor categoría y régimen horario y salario que han tenido durante 3 años consecutivos o 5 alternados. Si esa persona cumplió 3 años consecutivos, que es la mayoría, por supuesto, o 5 alternados con ese régimen de 48 horas, el día que se jubile, se va a jubilar con 48 horas. La implementación de esto exige a partir de enero un trabajo de ingeniería fundamentalmente recargando el área de asesoría letrada porque hay que hacer un decreto por cada empleado o empleada municipal. Pero una de las cuestiones que personalmente a nuestro bloque nos gustaría dejar bien en claro, que todos tenemos que ponernos a disposición de cualquier duda que se genere en cualquier empleado o empleada municipal. Y la liquidación implementando esto va a ser en enero, o sea, el último día hábil o el último día de enero, ya van a cobrar con la implementación de este sistema. Si existiera un caso, 2, 3, lo que sean, que tengan dudas, 100, el que tenga duda, por supuesto nos ofrecemos aclararla
y a resolverla, porque el principio es que nadie cobre menos. Eso lo podemos transmitir con seguridad y con claridad. Todos estos valores que hablamos, pero lo vamos a hablar en el presupuesto, cambiaron para mejor. Pero, bueno, de mi parte no, ya he hablado demasiado, así que no tengo más para decir. Gracias, concejal Menéndez. Concejal Escabuso tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, yo voy a hacer más, no voy a hacer un análisis tan pormenorizado porque está más que claro el análisis y era el concejal Menéndez quien debía hacerlo así, por la pericia y porque fue quien trajo este proyecto al recinto. Pero no quería dejar de dar mi impresión porque estoy ocupando la banca desde que se presentó hasta hoy que lo estamos tratando. Y verdaderamente es una alegría tratarlo después de ver tanto trabajo. Este proyecto fue impulsado, como dije antes, por el concejal Menéndez y fue literalmente desmenuzado en los últimos meses, trabajado, mejorado en equipo con parte de la gestión. Una y otra vez, 4 o 5 veces lo hicieron corrigiendo, salvando errores, tratando de prever posibles efectos no deseados. Es un trabajo que realmente es complejo. Participaron activamente con el concejal y pude verlos personalmente a diario, desde muy temprano y yéndose muchas horas después del horario habitual, a nuestra contadora Andrea Graf, a la doctora María Fur, quienes fueron las dos personas que idearon el sistema de escalafón de agrupamiento de profesionales, a Jorgelina Cuello, a la secretaria de Gobierno Julieta Olazo y al jefe de gabinete Marcelo Aj, lo digo a riesgo de olvidarme de alguien. Durante los días que me tocó reemplazar al intendente Martín Randazzo, los vi totalmente abocados a esta tarea y tratando de llevar, por supuesto, la tarea diaria. Seguramente la explicación del concejal Menéndez fue mucho más exacta, pero bueno, puedo decir que durante muchos años, por lo menos la manera en que me parece que lo puedo explicar o cómo lo recibí yo a esto, durante muchos años con el objetivo de dar salarios acordes al trabajo realizado o simplemente que resulten en un ingreso apreciable para el empleado, se fue desvirtuando el sistema que marcaba las horas de trabajo semanales, las bonificaciones, las horas extras, etc. Y con el pasar del tiempo, como también dijo el concejal Menéndez, tras más de 20 años de este uso, si se quiere, inadecuado del sistema, llegamos a un punto en el que es difícil ajustar todos los parámetros que definen a los trabajadores de nuestra municipalidad. Por eso en este caso se revisaron las diferentes áreas, lo que significó un trabajo muy grande con secretarios, con directores y jefes, y se buscó un esquema que identifique a los trabajadores de acuerdo al horario que cumplen, a su disponibilidad, a sus bonificaciones específicas, de modo que se intente reconocer la tarea realizada, la formación, las responsabilidades y las horas, por supuesto, de su vida que dedican al trabajo para la comunidad. Quiero aclarar que es un reordenamiento, un sinceramiento, como dice el concejal Menéndez, pero no en el sentido de haber faltado a la verdad, sino a una deformación de un sistema que tiene décadas
y que también ha sufrido los avatares de nuestro país, de nuestra economía y por supuesto del criterio de las diferentes administraciones. La clave de la productividad es el orden. El orden y las reglas claras son el principio de un mejor funcionamiento en cualquier ámbito. Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien, decía Pitágoras. Esto es solo un aporte, pero es un aporte muy importante el que ha surgido en este recinto por la experiencia de un concejal que hoy le toca hacer oposición, pero que fue gestión en el pasado, y junto a la pericia y al trabajo de nuestro departamento ejecutivo todo, ponemos a prueba un sistema modificado con el único objetivo de mejorar las condiciones de los empleados municipales, de los jubilados y por transición de toda la comunidad. Esta, señora Presidenta, es también, me parece, una muy buena forma de cerrar el año y esperamos que resulte en beneficio para todos los lamadritenses. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Escabuso. De esta manera, entonces, queda aprobado por unanimidad el expediente 311/20, proyecto de ordenanza nomenclador de funciones y escalafón personal municipal.